los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Continuamos compartiendo estos estudios proféticos esenciales y muy importantes para nuestra admonición y crecimiento espiritual, y para ello seguimos confiando en la fidelidad del Señor en su guía y la iluminación del Espíritu Santo para un entendimiento eficaz. Seguimos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Un material invaluable escrito por su autor por el año 1900, durante el derramamiento de la lluvia tardía, para que podamos disfrutar y tener el claro entendimiento de los planes y propósitos de Dios. El mismo lo hemos compartido en video por este canal a manera de predicación hace aproximadamente 2 años. Ahora en su versión podcast queremos volver a compartirlo a manera expositiva para los santos que anhelan conocer mejor de este tema. Es nuestro anhelo que el Señor ilumine cada corazón deseoso de aprender la palabra de Dios. Así continuamos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. En la emisión pasada estábamos considerando cuándo será cumplido los tiempos de los gentiles. Un punto muy importante para tener en cuenta para que no se confunda el tema, los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles. Leemos en Romanos capítulo 11, verso 25, sobre la plenitud de los gentiles. Nos dice así la referencia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Esta es totalmente religiosa, y comenzó cuando el apóstol Pedro predicó en la casa de Cornelio, allá por el año 43 después de Cristo. Y Dios también a los gentiles concedió arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, verso 18. Leemos esta porción: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces Dios comenzó a visitar a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Hechos capítulo 15, versos 7 y 14. Leemos esta referencia. Hechos capítulo 15, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creciesen. Verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto continúa hasta nuestros días y terminará o tendrá su fin cuando Cristo se levante para liberar a los judíos. Entonces tendrá que salir de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad, como nos dice Hebreos capítulo 11, verso 26, y leemos esta referencia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todo este tiempo de sacar un pueblo para su nombre será por unos 2000 años del tiempo presente. Ahora, los tiempos de los gentiles es nacional. Y preguntamos cuándo comenzó. Este tiempo se inició en el año 606 a.C., cuando Nabucodonosor se convirtió en el rey del imperio babilónico. Dios le contó como el primer gobernante mundial, el primero de los 4 imperios mundiales. Pueden leer Daniel capítulo 7. Debido a la desobediencia de Israel hacia Dios, Él le sacó su libertad nacional y se la sujeta a las naciones con las cuales ellos estaban coqueteando. Por lo tanto, Nabucodonosor puso sitio contra Jerusalén y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá. Daniel capítulo 1, verso 1 y 2, y leemos esta referencia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Eso fue el comienzo del dominio gentil o los tiempos de los gentiles. Jehová había advertido a su pueblo de las consecuencias de apartarse de él, diciendo: los que os aborrecen reinarán sobre vosotros. Esto se ve en Levítico capítulo 26. Daniel, quien es el profeta de los tiempos de los gentiles, aunque viéndolo desde el punto de vista del judío, contempla la frase esta, los tiempos de los gentiles. Significa que tienen el dominio de ciertos periodos, los cuales le fueron dados soberanamente por Jehová.
El término es usado en contraste con los tiempos de los judíos. Estos últimos fueron el pueblo elegido de Dios a nivel nacional y también religiosamente, que lo representaban sobre la tierra. Dios los sacó de Egipto y los plantó en tierra donde fluye leche y miel, para que pudieran ser un testimonio de Él en el centro de la tierra a las naciones. Él les dio leyes y reglamentos. Incluso su vida física diaria estaba regulada y dirigida por sus mandamientos. La fertilidad de la tierra y la permanencia en ella estaba condicionada a su obediencia a Dios. Debían mantener sus posesiones en sumisión y sujeción al Señor, siendo continuamente dependientes de Él. Pero ellos fracasaron en su lealtad. Buscaron a Egipto en sus tribulaciones y poco a poco perdieron el temor de Jehová y su gratitud por su inmensa bondad y misericordia. Isaías, uno de los profetas del preexilio, fue testigo una y otra vez de las terribles sentencias y juicios que estaban a punto de caer sobre ellos a menos que se arrepintiesen. Sin embargo, ellos endurecieron sus cuellos, su cerviz, y endurecieron sus corazones y rechazaron la advertencia. La palabra de la profecía cayó en oídos sordos. Continuaron en su desobediencia, independencia y rebelión hasta que finalmente las palabras de Dios por medio de los profetas se cumplieron. Las 10 tribus, llamadas Israel o Efraín en la Escritura, fueron llevadas a Asiria en el año 722 a.C. según la cronología secular. Esto se puede ver también en 2 de Reyes capítulo 17, donde nos narra esta historia. Los pecados por los que la sentencia cayó sobre ellos se enumeran. Caminaron en las costumbres de los paganos, establecieron plantaciones, bosques, lugares altos, y quemaron incienso a otros llamados así dioses, y les temieron en lugar de temer a Jehová el Dios vivo y verdadero de verdad y de vida. Estas 10 tribus nunca han sido reunidas ni restauradas o devueltas a su lugar de la tierra. Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, y leemos también esta referencia. Verso 1, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Verso 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Jehová continuó las operaciones, tratando en misericordia con Judá, como las 2 tribus restantes fueron así llamadas, probablemente durante un espacio de 135 años después de que Israel, el reino del norte, hubo sido dispersado. Pero, sin embargo, finalmente llegaron a ser tan incorregibles como su hermana, y Jehová les envió fuera de la tierra durante 70 años y les dio el dominio de la tierra a los gentiles. Este es en el comienzo de este periodo profético que Daniel toma su lugar sobre el escenario. Él fue llevado a Babilonia en la primera deportación de los cautivos de Judá, en el año 606 a.C. aproximadamente. Daniel capítulo 1, verso 1 al 6, y vamos a leer esta referencia. Verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. El profeta Jeremías entró en escena 60 años después de Isaías y justo anterior o previo a Daniel. Él declara los 70 años de cautiverio de Judá. Su profecía acerca de su servidumbre de Judá, así como la de todas las otras naciones a Nabucodonosor, es maravillosa. Pueden leer completamente Jeremías capítulo 27. Por ahora nosotros dejaremos por aquí y Dios mediante proseguiremos desarrollando este tema de este maravilloso estudio que esperamos sea de una enorme bendición.
Gracias al Señor por la exposición de la palabra que alumbra. Seguimos confiando en la guía del Espíritu Santo para la cabal comprensión de las Escrituras. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.